Agenda 2030 en España. Un análisis de los objetivos de desarrollo sostenible durante el periodo 2015-2020. Este estudio centra su foco de intención y de interés en el estudio de la prensa en España y cuál es la representación mediática tanto de la Agenda 2030 como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabe recordar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. Representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de no dejar a nadie atrás. Este estudio se focaliza, como decíamos, sobre las noticias aparecidas, noticias, artículos de prensa, artículos de opinión, artículos de análisis técnico aparecidos en el conjunto de la prensa española desde la aprobación, desde la firma de la Agenda 2030 hasta 5 años después. Recordemos que la Agenda 2030 se compone de 17 grandes objetivos que implican pautas de actuación para cubrir las políticas públicas domésticas, la acción exterior y la cooperación para el desarrollo en diferentes áreas. Los ODS son universales, se aplican por igual a países desarrollados y en vía de desarrollo, abordan las raíces de la pobreza, la desigualdad y la degradación del planeta y pretenden ser profundamente transformadores. Así, este estudio trata de identificar cuáles son los elementos más relevantes de su presencia en medios, identificando, como decíamos, la representación mediática, el impacto que tiene en la agenda pública a partir de la realidad refractada que planteó Lippmann, la persistencia y tendencia temporal de esta representación mediática a lo largo de los 5 años analizados, tomando el top 5, los 5 más relevantes representantes de organizaciones con las que se asocian estas noticias relacionadas con la Agenda 2030 y con los ODS, así como industrias o autores articulistas que han escrito con respecto de estas temáticas. Para ello se recurre a la base de datos Factiva, propiedad de Dow Jones Company, que tiene acceso a más de 33.000 medios de prensa de todo el mundo, si bien la exploración se realiza en España y da alcance a más de 260 medios y agencias de noticias españolas. El análisis longitudinal alcanza desde la firma de la Agenda 2030 hasta justo 5 años más tarde y estudia su penetración en prensa online y offline. El análisis longitudinal surge con la fecha de la firma y se extiende hasta un periodo de 5 años posterior. La representación mediática se lleva a cabo con búsquedas booleanas que incluyen los términos ODS, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, evaluamos la tendencia de regresión con el coeficiente de determinación R cuadrado para dicha representación mediática de los ODS. Se estudia la penetración de los ODS entre autores articulistas, más allá de noticias de agencia, y se evalúa la tendencia de concentración temática tanto en industrias que se asocian con estas temáticas de desarrollo sostenible como con organizaciones. La evaluación comparada por años sigue un criterio diferente al año natural y establece cada año desde el punto de corte que viene representado por la fecha de la firma del acuerdo hasta
365 días después. Así, se identifican por esta carencia de días, ¿no? Se identifican el top 5 de autores, articulistas, el top 5 de industrias y el top 5 de organizaciones para cada uno de los periodos. Finalmente, se identifica el top 5 de keywords asociadas al análisis semántico que realiza Factiva de los contenidos publicados por los medios. En cuanto a los resultados, debemos identificar que para el periodo conjunto de los 5 años se sitúan en búsquedas en español en medios de España y en todo el documento, tanto titular como encabezado como en el cuerpo del documento, un total de 51.985 noticias y artículos analíticos y o de opinión. La tendencia de regresión es positiva y es exponencial, ofreciendo un coeficiente de determinación R cuadrado de 0,99. El detalle de noticias muestra una tendencia creciente, tal y como se expresa, pasando de un total en el primer año analizado de 1.665 noticias hasta un total en el último año disponible de 28.855 noticias. En el análisis de los artículos que son elaborados por autores, al margen de noticias firmadas por agencia o por el propio medio, vemos que el número de artículos de autor, ya sea un autor de una pieza periodística o de un artículo de opinión o de un artículo técnico, analítico, ha seguido una evolución también incremental, pero mucho más destacada en el último año o en el paso que va del cuarto al quinto año. Si se estudia la concentración de los temas en torno a industrias, tomando el top 5, es decir, las 5 industrias o las 5 organizaciones que mayor concentración temática representan, y cuál es la suma del porcentaje de concentración detentado por el conjunto de de estas 5 industrias o estas 5 organizaciones para cada uno de los años, puede observarse una tendencia a la baja, esto es un descenso de la concentración de los temas tanto en industrias como en organizaciones, especialmente acentuado y claro. Esta línea de tendencia es especialmente visible en las organizaciones. Como veremos más adelante, esto apunta, esta desconcentración de los temas en torno a unos pocos actores, ya sean industrias u organizaciones, avala la hipótesis de una diversificación, de una difusión mucho más amplia en torno a diversas industrias y diversas organizaciones. El análisis de resultados para los principales articulistas muestra algunos autores que son persistentes a lo largo de los años en el top 5. Asimismo, en el análisis de los principales temas tratados en cada una de las temáticas, ¿no?, de las industrias, vemos que el turismo y las energías, así como el uso del agua y la comida, son asociadas con este tipo de contenidos en los primeros años, y va apareciendo, va emergiendo un uso, por ejemplo, orientado a la banca, así como a temas de reciclaje y servicios financieros en los últimos años. Por lo que refiere a las principales organizaciones presentes asociadas con estos contenidos, se ve una evolución clara en el top 5 cuando observamos que aparece en el segundo año una empresa cotizada del IBEX, y vemos que se va sumando alguna universidad pública en el top 5 hacia el año 4, más allá de la presencia que va tomando actores importantes de banca en el año 5, junto con la Confederación Española de Organizaciones
empresariales, la COE. Por último, en cuanto a las principales keywords que analiza Factiva en torno a los contenidos publicados, se ve la persistencia del desarrollo sostenible y una evolución orientada hacia la economía circular en los últimos años, la dignidad del empleo y las condiciones de equidad, así como la emergente crisis sanitaria provocada por la COVID-2019. Como conclusiones debemos manifestar que la representación mediática es creciente y exponencial a lo largo del análisis longitudinal realizado para el periodo 2015-2020. Esta tendencia creciente se acompasa con una concentración temática también creciente en industrias y organizaciones, decreciente queremos decir de industrias y organizaciones, es decir, cada vez hay menor concentración y esta evidencia empírica muestra una diversificación en la difusión de ideas sobre los ODS y la Agenda 2030 con el paso de los años en la prensa española. Mayor impacto sobre industrias y organizaciones diversas, infiriendo un efecto spillover que ha creado una difusión a través de la prensa entre los diferentes actores y, por tanto, avala la tendencia creciente o el interés de autores, articulistas, donde ponen de manifiesto un número mayor de autores y un número mayor de artículos. Por ello, hay menor dependencia temática ligada a las noticias en sí mismas y una mayor independencia temática, por tanto, vía artículos de análisis y opinión. La persistencia de las temáticas relacionadas a lo largo de los 5 años se asocian con el desarrollo sostenible y en el último año analizado la importancia emergente se sitúa en torno a la economía circular y la crisis sanitaria. Muchas gracias.